Un hombre discapacitado adoptó a una niña que nadie quería. Años después, descubre su impactante verdad. En la bulliciosa ciudad de Detroit, Michigan, los mundos de dos individuos se entrelazan para forjar una inspiradora historia de amor, resiliencia y trascendencia. Mark, un hombre negro discapacitado y resiliente que vive en soledad, se topa con Angela, una joven marginada por la sociedad debido a sus misteriosas habilidades. En la extensa metrópolis de Detroit, Michigan, entre los rascacielos y las bulliciosas calles, se encuentra un pequeño apartamento que alberga a un hombre llamado Mark, un soldado de valor encomiable. Había sido dotado con los testamentos de guerra, no medallas, sino la pérdida de sus piernas. Un par de prótesis le sirvieron como recordatorio de la guerra y del precio que pagó por su valentía. Sin embargo, su espíritu permaneció indomable, y a pesar de la lesión que le cambió la vida, Mark construyó una vida autosuficiente, desafiando sus limitaciones físicas. Pura fuerza de voluntad y determinación, el sol salía y Mark, con la meticulosa precisión de un soldado, recorría su pequeño apartamento. Todo dentro estaba organizado a la perfección, diseñado para permitirle la máxima independencia. Preparaba sus comidas, limpiaba e incluso se encargaba de pequeñas reparaciones. Mark dominaba su rutina a la perfección. Cada movimiento era calculado y preciso. El mundo fuera de su ventana se movía a un ritmo frenético, pero dentro de los muros, la vida era tranquila, ordenada y predecible. Sin embargo, a medida que el día se desvanecía lentamente la noche, Mark se enfrentaba a un adversario al que no podía vencer ni con fuerza física ni determinación. Su apartamento, un santuario de independencia, se transformaba en una cámara de eco de soledad. Los caballeros eran largos y estaban llenos de un silencio que casi ensordece. Las paredes de su apartamento, cubiertas de fotos de una vida pasada, amigos perdidos en el tiempo y la guerra, parecían burlarse de su aislamiento. Como hombre negro con discapacidades, Mark se enfrentaba a una espada de doble filo, prejuicios y estereotipos. La sociedad. Vieron su silla de ruedas antes de ver al hombre. Estaba sujeto a actitudes condescendientes e ignorancia, como muchos no pudieron ver. Más allá de su discapacidad física, era objeto de compasión para muchos, en lugar de una persona con sus propios deseos, sueños y aspiraciones. Mark anhelaba la compañía de alguien que pudiera ver más allá de sus prótesis, más allá del color de su piel, y reconocer a la persona que anhelaba debajo. Conversaciones significativas, risas compartidas, una presencia reconfortante. Cuando el peso de su soledad se volvió demasiado pesado, a pesar de los persistentes intentos del mundo de encasillarlo en estereotipos, Mark se aferró a la esperanza de que algún día conocería a alguien que lo viera, porque realmente era un luchador resiliente con un gran corazón y entusiasmo por la vida. Su soledad no era una consecuencia de su discapacidad, sino la consecuencia de una sociedad que juzgaba rápidamente y era lenta en comprender que su vida no era una historia triste, sino un testimonio de la resiliencia humana, una ilustración de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para adaptarse y persistir incluso ante la adversidad. Mark no era un hombre digno de lástima, sino admirable, la personificación de la fuerza, la determinación y una voluntad indomable. Su historia aún no estaba completa. Tenía mucho más que ofrecer y esperaba pacientemente el día en que alguien realmente comprendiera y apreciara que la monotonía del supermercado local de Detroit era un reconfortante recordatorio de los momentos ordinarios de la vida para Mark. Cada pasillo y estante tenía su ritmo familiar y un caos organizado que él encontraba extrañamente relajante. Fue durante una de estas visitas rutinarias que su mundo cambió para siempre. Al final de un pasillo, acurrucado cerca de los imponentes estantes, notó una pequeña figura, Angela, rodeada de un grupo de niños mayores. Su frágil cuerpo temblaba de miedo mientras duras palabras caían sobre ella. Angela, conocida en el vecindario como la chica rara, a menudo era sometida a tal crueldad no solicitada. Circulaban historias sobre sus misteriosas habilidades que sembraban el miedo y la desconfianza a su alrededor. Una huérfana sin nadie que la protegiera. Era la marginada del pueblo, aislada e incomprendida. Mark, observando desde la distancia, sintió un incómodo nudo en el pecho. Reconoció esa soledad, esa desesperación en los ojos de Angela, que reflejaba la suya. Había enfrentado un prejuicio similar, una falta de comprensión similar, pero donde tenía sus muros para protegerlo, Angela no tenía ninguno. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó, interponiéndose entre Angela y sus torturadores. Los niños, desconcertados por su voz firme y su mirada inquebrantable, retiraron sus burlas. Desvaneciéndose en el ruido de fondo del supermercado, Mark extendió una mano hacia Angela, una silenciosa promesa de apoyo. Le dolió el corazón cuando ella lo miró con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y alivio. Tomó su mano y en ese momento se estableció un entendimiento silencioso entre ellos.
En las semanas siguientes, Mark se sintió atraído por Angela. Visitó el orfanato en ruinas que ella llamaba hogar, le llevó la compra y pasó tiempo escuchando sus historias. Quedó cautivado por su fuerza, su resiliencia y su aceptación de la diferencia. No vio en ella una rareza, sino un espíritu único que, como él, anhelaba ser aceptado. Las habilidades de Angela no asustaron a Mark. En cambio, le despertó la curiosidad. Eran inexplicables, sí, pero también eran parte de ella. Una parte que ansiaba comprender. Veía su potencial, el potencial de cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Con esta comprensión, dio los primeros pasos para adoptar a Angela. Había un mundo de papeleo, miradas interrogativas y juicios silenciosos, pero Mark no se dejó intimidar. Veía en Angela una compañera, una hija, una chispa de luz en su mundo de soledad. Creía que juntos podían superar su soledad, disipar la oscuridad con la luz del entendimiento mutuo. Era un riesgo, un salto a lo desconocido. Pero Mark no era ajeno a los desafíos. Como soldado, se había enfrentado a la muerte. Como hombre negro discapacitado, se había enfrentado a los prejuicios de la sociedad. Ahora, como futuro padre de una niña, temía por sus diferencias. Estaba listo para enfrentarse a un mundo que juzgaba rápidamente y comprendía lentamente. Estaba listo para luchar no solo por sí mismo, sino por Angela, por su oportunidad de ser una familia. Su oportunidad de pertenecer. Los primeros días tras la llegada de Angela al apartamento de Mark transcurrieron en un silencio casi inquietante, por lo que el pequeño espacio que una vez albergó a un hombre solitario ahora era un santuario para dos almas que buscaban consuelo y comprensión. Angela, ahora lejos de los austeros muros del orfanato, se aferraba a las sombras, vacilante y vigilante. Sus ojos reflejaban un mundo de miedo e incertidumbre. Mark, un hombre acostumbrado a la rutina, se sintió perdido. La presencia silenciosa, casi etérea, de Angela lo desestabilizaba. Sus intentos de conectar con ella se encontraban con silencio o miradas temerosas. Angela era como un animal asustadizo preparándose para atacar al menor sonido. Era evidente que estaba marcada no solo por el ridículo de la sociedad, sino por el abandono y la negligencia que había sufrido. Sin embargo, Mark no se dejó intimidar. Su paciencia de soldado era su mayor aliada. Le dio a Angela su espacio, permitiéndole adaptarse a su nuevo entorno. Él mantenía una rutina amable, asegurándose de que ella tuviera su propio espacio para comer y la seguridad de que él estaba allí, no como una amenaza, sino como un protector. A medida que los días se convertían en semanas, Angela comenzó a bajar la guardia. La paciencia inquebrantable de Mark y la ausencia de juicio le permitieron sentirse segura. Empezó a responder a su amabilidad con pequeños pasos vacilantes, un asentimiento, una media sonrisa, extendiendo la mano para recibir la comida que él preparaba. Todas estas fueron pequeñas victorias. Mark se esforzó por ganarse su confianza. Mark estaba igualmente decidido a comprender las habilidades de Angela. Observaba cómo Angela manipulaba pequeños objetos con su mente y sus intenciones de concentración. Se maravilló de la fuerza y el control que requería. Reconociéndolo como parte de Angela, no algo a lo que temer, sino a comprender y respetar. Comenzó a ayudarla con eso para controlarlo mejor, para usarlo como una herramienta en lugar de ser usado por él. A medida que su vínculo se fortalecía, Mark se encontró en un papel único, un padre para su relación. Con Angela, floreció de cuidadora figura paterna. Compartió momentos de comprensión y aceptación que allanaron el camino para una conexión más profunda, una que trascendió los roles tradicionales de padre e hijo. Angela, a cambio, comenzó a ver a Mark no solo como un protector, sino como un amigo, un confidente, alguien en quien podía confiar. Empezó a reírse. Sus risas resonaban en el apartamento, que antes estaba en silencio. Empezó a compartir sus pensamientos, sueños y miedos. En Mark encontró un espacio seguro, un padre que la veía como no era, lo que podía hacer juntos. Se convirtieron en un testimonio de resiliencia, desafiando la percepción limitada que la sociedad tenía de ellos. Mark, antes visto como un hombre discapacitado e indefenso, se convirtió en un padre cariñoso, una figura de fortaleza y paciencia. Angela, una vez temida y excluida por sus habilidades, ahora era una niña vibrante y risueña, un faro de alegría. En la vida de Mark, eran la prueba de que las familias no siempre nacían de la sangre, sino que podían formarse a través de batallas compartidas y comprensión. Y lo más importante, la aceptación incondicional. En las semanas posteriores a la llegada de Angela, sus habilidades se habían vuelto más pronunciadas. Mark había notado objetos alrededor del apartamento moviéndose misteriosamente. Presenció cómo Angela concentraba sus pequeñas cejas fruncidas y un objeto se movía o se elevaba como por arte de magia.
Él conocía las habilidades únicas de Angela, pero presenciarlas de primera mano fue una experiencia profundamente diferente. Un día, Mark estaba realizando una pequeña reparación en una lámpara. Estaba precariamente balanceando sus prótesis en el peldaño de una escalera. Angela observaba. Su pequeño puño se apretó con anticipación. De repente, la escalera se tambaleó. El agarre de Mark resbaló y se desplomó. El tiempo pareció ralentizarse, pero incluso mientras el miedo lo atenazaba, vio una escena inesperada desplegarse. Angela, con los ojos abiertos de terror, levantó la mano. La escalera se detuvo en el aire, flotando a centímetros del suelo. Fue un espectáculo alarmante, pero lo que fue aún más impactante fue la intensa atención en el rostro de Angela. Ella la controlaba usando sus poderes para amortiguar su caída mientras. Mark se dio cuenta de que estaba asombrado. Sabía que Angela era especial, pero esto era más allá de lo que podría haber imaginado. Su miedo fue reemplazado por un inmenso respeto y una oleada de gratitud. No tenía miedo, en cambio, se sentía reconfortado al saber que Angela tenía la capacidad de protegerse a sí misma y a sus seres queridos. El incidente marcó un punto de inflexión en sus vidas. Las habilidades de Angela ya no eran un secreto susurrado, sino una vívida realidad. Aunque fue un shock, Mark lo aceptó con gracia. Su vínculo con Angela se profundizó aún más. Lidia con este nuevo conocimiento, comprendiendo que este viaje con Angela sería todo menos ordinario. Sin embargo, le tranquiliza que juntos navegarían por este extraordinario camino. Su conexión se fortaleció con cada desafío que enfrentaran. El mundo de Mark daba vueltas. La revelación de las habilidades de Angela lo había lanzado a un territorio inexplorado, lleno de incertidumbres y preguntas. Su primer instinto fue el miedo, una reacción primaria a algo más allá de su comprensión. Lidiaba con este nuevo conocimiento, su mente se apresuraba a comprender la realidad de Angela, su capacidad para manipular el mundo físico con sus pensamientos. Los primeros días después del incidente fueron una mezcla de ansiedad y confusión. A menudo se encontraba mirando a Angela, maravillándose de la paradoja que representaba. Era una niña pequeña, llena de inocencia y curiosidad infantil, pero poseía una habilidad que fácilmente podía inclinarse hacia la normalidad. Pero con el paso de los días, su miedo dio paso gradualmente a la aceptación. Se sentía extraño, no aterrorizado por los poderes de Angela. Su perspectiva cambió, viendo no una amenaza, sino un don, una capacidad extraordinaria en una niña a la que había llegado a amar. Mark, decidido a aceptar a Angela y sus habilidades por completo, comenzó a ayudarla a comprender y controlar sus poderes, participando en ejercicios que la ayudaron a concentrarse y perfeccionar sus habilidades. Mark ya no era solo un padre para Angela, se había convertido en su mentor, su guía, su ancla en un mundo temido e incomprendido. Ella como. El control de Angelus sobre sus poderes mejoró. Mark vio una oportunidad única. Las habilidades de Angela no eran una maldición, sino un don, que podía beneficiar a otros. Podían usar su telequinesis para ayudar a los necesitados y tener un impacto positivo en su comunidad. Era una idea ambiciosa, una meta que parecía de largo alcance, pero Mark creyó en ella. Creyó en Angela y en su capacidad para redefinir sus roles en la sociedad. Lentamente, Angela y Mark comenzaron a marcar la diferencia. Se acercaron a su comunidad, ayudando en lo que pudieron, convirtiendo los poderes de Angela en una fuerza para el bien. La niña que una vez fue temida y excluida se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de fuerza y resiliencia. La transformación de Angela de una marginada a un miembro querido de la comunidad fue un testimonio de su valentía y del apoyo inquebrantable de Mark. Mark, una vez un hombre solitario, encontró alegría y propósito. Su vida ya no estaba marcada por la ausencia de sus piernas, pero enriquecido por su rol como padre y mentor de Angela, descubrió una sensación de plenitud en sus esfuerzos por nutrir a Angela para guiarla en el uso de sus habilidades para el bien. Su viaje con Angela iluminó su existencia, convirtiendo su vida solitaria en una llena de amor, propósito y una niña extraordinaria. Su historia fue una narrativa poderosa, un faro que brilló contra los prejuicios sociales. Hablaba de aceptación, resiliencia y el poder transformador del amor. Era un testimonio de que todos, independientemente de sus capacidades o discapacidades, tienen una luz única en su interior. Una luz que, al reconocerla y alimentarla, tiene el potencial de iluminar el mundo que los rodea, cambiar las percepciones e inspirar esperanza. Su historia no trataba sobre un hombre discapacitado y una niña especial. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.